Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, voy a estar trayéndoos todos los trucos que utilizo yo para que las sombras me queden perfectas. Así que si queréis saber qué trucos son, no os vayáis, que empezamos. Vale, yo creo que estos trucos yo os los he dicho y os lo he enseñado todos, pero os he ido hablando de ellos en diferentes vídeos, ¿vale? Y he decidido traerlos todos, hacer una compilación de trucos y traeroslos todos en un mismo vídeo. No sé si serán los correctos o no serán los correctos, lo que sé es que son los que yo utilizo y los que a mí me funcionan, ¿vale? Entonces espero que os guste, espero que os sirvan. Aquí los tenéis. Voy a acercaros un poquito, no demasiado, porque no quiero que se me corte, que últimamente se me va un poco la olla con el acercar el vídeo, ¿vale? Y el primer truco, no es un truco, es lo primero que hago para que las sombras duren y queden bien, es colocar un primer. En este caso yo ahora había puesto un poco de corrector, pero bueno, normalmente siempre utilizo un primer e intento que el primer sea con color, para que yo ya sabéis que tengo muy oscuro también lo que es el párpado, no solo lo que es la ojera. Entonces con el primer con color lo que hago es matar lo que es la oscuridad del ojo, ¿vale? Así que lo primero de todo es poner un primer para que las sombras se difuminen bien, se integren bien, se peguen bien, se quiten, tapen bonitas, se tape, bueno, ya sabéis, la oscuridad, todas esas cosas, ¿vale? Así que lo coloco un poco con el dedo y lo que hago es con una esponjita difuminarlo para que quede bien integrado en el ojo. ¿Qué pasa? Que yo ya había puesto un poco de corrector y la había sellado. Pero bueno, no pasa nada. Uy, espera, que si veis el espejo, después la cámara enfoca el espejo y desenfoca mi cara. Y tampoco quiero. A ver. Vale, podemos hacer dos cosas, sellarlo o no sellarlo. Si no tenéis mucha maña o no estáis muy acostumbrados a difuminar las sombras, yo lo sellaría, porque si no, cuesta un poquito más de difuminar. ¿Qué pasa? Que cuando sellas el primer, evidentemente la parte pegajosa de primer se quita, ¿vale? Se va. Entonces, es como que dices, ¿para qué te pones un primer, Ana de Cántaro? Pues para que las sombras tengan ahí como una basecita y se difuminen mejor. Pero bueno, yo, si no estáis muy acostumbrados a difuminar, yo lo sellaría, porque si no os va a costar un poquito más de la cuenta. Entonces paso a sellar con un polvo translúcido y así me ahorro disgustos. Vale, lo siguiente que voy a hacer es empezar a colocar las sombras, ¿vale? Y tengo que deciros que normalmente lo que solemos hacer todos es, espera, dejadme coger una brocha, coger la brocha, el tono de transición, marcar la transición, marcar la cuenca y V exterior y después poner la sombra con brillo, ¿vale? En este caso a mí tengo que deciros que he estado probando y me está funcionando muchísimo mejor hacerlo al revés, es decir, marcar primero profundidades, cuenca y V exterior y después con el tono más claro hacer lo que es la transición. ¿Por qué? Porque parto desde el tono oscuro, ¿vale? Entonces, al poner la brocha mitad en tono oscuro donde he marcado la profundidad y la otra mitad en el párpado, a mí me parece o me da la sensación de que el maquillaje queda muchísimo más limpio. Tengo que deciros que tenéis que tener muy en cuenta qué tipo de párpado tenéis y cuánto espacio, uy, el espejo, cuánto espacio tenéis para trabajar, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo el párpado encapotado, ya lo sabéis, y tengo muy poco párpado. Entonces, a la hora de colocar cuencas y profundidades, yo prefiero hacerlo con brochas muy pequeñitas, porque así soy muchísimo más precisa. Vale, voy a marcar la profundidad del párpado, ¿vale? En este caso lo voy a hacer con un tono así como morado para que lo veáis un poco mejor. Y lo que me gusta a mí es depositarlo a toquecitos, simplemente sin difuminar, porque lo que hago es depositar totalmente lo que es el color y después ya paso a difuminarlo, ¿vale? Y dejas pues muchísima pigmentación, muchísimo más al hacerlo así. Entonces yo lo que hago en este caso es marco lo que es la cuenca con un pincel muy pequeño y así me quedo justo y no me como absolutamente todo el párpado. Vale, una vez tenemos la sombra colocada, yo lo que haría en este caso, por ejemplo, a mí me gustaría que la V y un poquito hacia la cuenca quedara un poco más oscuro.
Mismo pincel con una esponja de estas para eliminar el pigmento de la brocha. Vosotros si la usáis veréis que podéis seguir utilizando el mismo pincel y una sombrita negra. En este caso yo lo que hago es muy poca sombra, la coloco en la V y la llevo un poquito hacia la cuenca para que quede como un poquito más de profundidad, ¿vale? Vuelvo a quitar lo que es el exceso del pigmento para que no se quede en el pincel y ahora sí que difumino, pero difumino solo la negra. ¿Para qué hago esto? Porque a lo mejor este tono lila para mí necesita un poquito más de lo que es profundidad que en la V por lo menos, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis una sombra que digáis, uy, a lo mejor yo la oscurecería un poquito, lo podéis hacer con un tono café o con un tono negro. Si tenéis un tono negro, luego queda súper bien, ¿vale? Lo colocáis, elimináis el exceso del pigmento y difumináis un poquito. Vale, ¿qué hago ahora? Cojo una brochita un poquito más suelta y un poquito más grande y un tono con el que quiera hacer la transición. Vale, con este tono más clarito lo que hago es coloco media brocha en donde está la oscura y la otra media brocha fuera en el párpado y paso a difuminarlo. Vale, ¿qué pasa al hacerlo así? Que al ya tener marcado el delimitado lo que es el oscuro, podemos poner perfectamente y ver los dos tonos perfectamente diferenciados. Si lo hacéis al revés, seguramente lo que es el tono oscuro se os irá comiendo lo que es el tono de transición y acabará siendo todo oscuro, ¿vale? Entonces, ir de menos a más, no pongáis todo el pigmento de una, quiero decir que si os hace falta volver a por más pigmento, pues volvéis a por más pigmento, pero yo prefiero ir de menos a más y no pasarme. Maneras de difuminar. Vale, os dije que os diría cómo coger el pincel. En el momento en el que yo estoy depositando el pigmento, puedo coger el pincel desde aquí si quiero, ¿vale? Porque lo que quiero es ser muchísimo más precisa y colocar en un sitio en concreto. Entonces, puedo coger el pincel muy cerquita de lo que son las cerdas para ser más precisa a la hora de ponerlo, ¿vale? Cuando hay que difuminar, mano suelta, ¿vale? Como si quisieras bailar una sevillana. Para que la mano quede suelta y que podáis hacer así trazos bien, no podéis coger el pincel desde aquí para difuminar, porque si no, no vais a difuminar correctamente, ¿vale? Entonces, coger el pincel lo más atrás posible y desde ahí todo lo suave que podáis y todo lo suelta que podáis dejar la mano, ¿vale? ¿Veis? Y pasáis a difuminar las veces que haga falta. Podéis difuminar en parabrisas de un lado a otro o a vueltecitas, hacer circulitos. A mí no me gusta nunca llegar hasta aquí arriba porque entonces veo como si el maquillaje fuera sucio, ¿vale? Se viera sucio. Esta zona de aquí a mí me gusta dejarla totalmente sin pigmento y en todo caso pues coger un tono que sea un poquito un tono hueso y darle ahí, ¿vale? Pero si tengo que llegar a tocar ceja, prefiero llegar a tocar ceja aquí en la punta que aquí en el hueso, ¿vale? Y por delante lo mismo, ya os dije la otra vez que me gusta cuando el tono es muy oscuro que quede como mucho aquí en la zona alta, ¿vale? Donde empieza la ceja, aquí. Simplemente, ¿veis? Ahí se ve perfectamente los dos tonos, el que hemos puesto de transición y el que he puesto más oscuro. Vale, para poner lo que son las sombras con brillo siempre vamos mucho más rápido y es mucho mejor con el dedo porque quedan como más intensas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que con el dedo no somos prácticamente nada precisos y, por ejemplo, lo podemos poner en la parte que es aquí, que es más grande, que es más ancha, pero cuando tenemos que ser más precisos y acercarnos más hacia el párpado móvil, pues la podemos liar pardísima. Entonces, las brochas, lo que va súper mega bien son estas brochas que llevaban antes todas las paletas que usaban nuestras abuelas y que nosotros las tiramos todas, pues con estas podéis poner perfectamente los tonos brillantes y ser muchísimo más precisas. Mirad lo que coge este tipo de brocha así y ¿veis? Es como si estuvierais utilizando el dedo. Podéis llegar hasta casi tocar lo que es el párpado móvil sin necesidad de usar el dedo. Y esto es súper barato. En el chino creo que venden y hay un montón
Vale, y otra cosa es, si vosotros tenéis el párpado como yo, que tenéis el párpado encapotado, este tipo de sombra con brillos hará que parpadeas 2 veces, se te va hacia arriba, porque tú parpadeas y rozas con lo que es el párpado de aquí, con el párpado fijo. Entonces, manera sellarlo. ¿Cómo lo sellamos? Humedeciendo. ¿Cómo humedezco? Pues a mí me gusta hacerlo con este tipo de fijador, porque estos de brisa esto de esto continua, cuando, que como no mojan demasiado porque no es líquido, es como si fuera una laca, no corres el riesgo que al poner otra vez la brocha en el godet se estropee el pigmento, ¿vale? Pero si yo ahora tuviera que volver a coger de nuevo pigmento para hacer el otro ojo, tendría que hacerlo por el lado que no he cogido para que así no se estropee lo que es el pigmento que queda en el godet, ¿vale? Y simplemente coloco y sello. Con este tipo de fijador tenemos que ir con mucho cuidado porque suelen tener mucho alcohol y pues al ponerlo en el ojo pues podemos tener algún problemilla, pero bueno, teniendo cuidado no pasa nada. ¿Vale? Voy a pasar al párpado inferior y en el párpado inferior yo lo que hago normalmente es, sobre todo en lo que es la parte exterior, cojo el tono más oscuro para igualarlo y unirlo al párpado superior, ¿vale? Entonces lo que hago es más o menos hasta la mitad, un poquito más de la mitad. Y como que lo estoy colocando, que no estoy difuminando, ¿veis? Yo estoy cogiendo el pincel muy cerquita de las cerdas para así poder ser más precisa. Arriba, ¿qué he hecho? Colocar un poquito de lo que es un tono negro. Entonces, en el párpado inferior, para colocar un tono negro, me voy con una brochita así, tipo biselada, y la llevo todo lo cerca que pueda. Se me ha caído el pincel. A la línea de pestañas. Y ahora ya sí, quitando el exceso del pigmento con el cacharro este y con el mismo pincel, lo que hago es paso a difuminar. ¿Qué hago? Cojo otra vez de nuevo el pincel, pero por el final del mango y lo difumino. ¿Qué puede pasar? Que si el pincel tiene pigmento o si lo bajamos demasiado, luego parece o nos da la sensación de que parecemos unos sopando porque uno sopanda porque nos ha bajado mucho el pigmento hacia aquí, hacia abajo, hacia la ojera, ¿vale? Entonces, si necesitáis limpiar la zona, solo tenéis que coger un pincel limpio sin ningún tipo de pigmento o en su defecto con un poco del polvo que uséis para sellar lo que es el corrector, por ejemplo, yo estoy usando ahora este de Charlotte Tilbury, y limpiar donde queráis limpiar. Simplemente se trata de pulir, ¿vale? Y listo. Aquí cerca de lo que es el hueso de la ceja, aquí en el hueso de la ceja donde no he puesto pigmento, o me voy con el mismo polvo translúcido y, bueno, este es translúcido pero tiene un poquito de color, ¿vale? Entonces lo coloco aquí en el hueso de la ceja para limpiar la zona y dar un poco de luz. Así es como pongo yo normalmente siempre. Normalmente siempre no son dos verbos, no son dos tiempos que se lleven demasiado bien, pero bueno, es como suelo poner yo las sombras para que me queden bien y así me duran muchísimo y queda un maquillaje limpio. Vamos a recapitular y vamos a recordar un poquito qué es lo que os he dicho. 1. Primer. 2. Empezar por lo que es los tonos oscuros. Si empezáis por lo que es los tonos oscuros, el maquillaje os quedará muchísimo más limpio. Hacerme caso, probarlo y ya me contaréis, ¿vale? La manera de coger las brochas. Si lo que vais a hacer es depositar el pigmento para que coja potencia, podéis coger el pincelito bien cerca de lo que es la cerda para ser más precisos. Si lo que queréis hacer es difuminar, el pincel siempre lo tenéis que coger hacia atrás y con la mano muy suelta para hacer el círculo o parabrisas. Tipos de pinceles. Si tenéis el párpado
potente, que tenéis un buen lienzo, podéis coger un pincel grande. Si tenéis poco párpado como yo, trabajar con pinceles pequeños, porque si trabajáis con pinceles grandes, lo que hacéis es comeros todo el párpado con una sombra. Entonces, ¿para qué? Pinceles pequeños. Creo que os he dicho todas estas cosas. ¿Qué más os he dicho? Para oscurecer aún un poco más, si el tono que has puesto tú de profundidad no te acaba de convencer y quieres oscurecer un poco más, si tú coges un tono café potente o un tono negro, puedes oscurecer cualquier tipo de sombra y dar muchísima más profundidad. Los tonos con brillo. Los tonos con brillo, si tienes un párpado encapotado o un párpado muy maduro y lo tienes muy arrugado, por ejemplo, son complicados, ¿vale? Entonces, para colocarlos siempre que no queráis usar el dedo, o que queráis ser mucho más precisos y llegar a sitios que con el dedo no llegáis, usar este tipo de esponjitas que van genial y sellarlo. Siempre, si no lo selláis, se irá, sea el que sea. Es igual, se irá, valga más o valga menos. Hay paletas que duran un poquito más que otras en lo que es el párpado móvil y pues está bien, ¿vale? Hay sombras que a la que parpadeas 2 veces tienes el brillo en todos lados menos en el párpado móvil. Yo, por ejemplo, las sombras de Constance Carroll no me las puedo poner porque aunque las selles, las pierdo, ¿vale? Estas, por ejemplo, llevo un ratito hablando y mirad, sigue en su sitio. Entonces, también tenéis que saber cuáles son las sombras que para vuestro párpado os aguantan más. Yo tengo que deciros que ahora mismo la que estoy utilizando, y voy a daros el coñazo con esta paleta que no veas, es la paleta de Rosy, y a mí ya habéis visto que llevo un rato y la sombra sigue totalmente intacta en su sitio. Pero sellarla. ¿Con qué tipo de fijador? Pues a mí me gusta con estos, este es de Kiko, por ejemplo, pero Murphy también lo tiene, que son de bruma continua, porque no mojan, ¿vale? Y me gusta muchísimo cómo quedan las sombras con este tipo de fijador. Vale, y después pulir, sobre todo, si en la zona del párpado inferior os ha caído algo de pigmento o habéis bajado demasiado, lo que sea, cogéis un pincel limpito, sin nada de polvo, o con un polvo translúcido, el mismo que uséis para sellar la ojera, y pulís, ¿vale? Vais puliendo hasta eliminar el exceso para que quede totalmente limpio. Y ya, no os he dicho nada más. Si necesitáis que os lo explique una tercera vez, rebobináis y os ponéis el vídeo desde el principio. Si os ha gustado el vídeo, probadlo de verdad y ya me diréis si os funciona bien así lo que yo os he contado, si os funciona bien y os quedan las sombras bien. Ya me contaréis. Si os gustan este tipo de vídeos, pues dedito para arriba para que yo lo sepa, y YouTube también, que YouTube está un poco toca narices últimamente. Quedaros en el canal, suscribiros, apretar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo vídeos. Si no te informa, tú sabes que yo subo vídeos lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Y ahora sí, desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme, estéis donde estéis, y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!